Gracias a ti personalmente por asistir a la ponencia como invitado. Estamos muy contentos de tenerte. Yo personalmente, que disfruto siempre platicar contigo de estos temas y aprendo en cada conversación que tenemos, estoy personalmente agradecido de que estés con nosotros para hablar de algo tan importante. Y bueno, damos comienzo a la segunda jornada del simposio, primer simposio iberoamericano de finanzas bursátiles, economía y negocios. El tema de hoy viene de la mano de un amigo muy entrañable, un gran analista, Luis González, CFA. Luis González es Chartered Financial Analyst del CFA Institute desde el 2012. Corrígeme si estoy equivocado con la fecha, 2012. Es co-vicepresidente de inversiones para Franklin Templeton. Tienes cerca de 16 años en la firma, si mi memoria no me falla también, querido Luis. Es un gran analista, un matemático brillante y sobre todo, y yo digo esto de manera personal, una gran persona, y creo que eso engloba muy bien quién eres tú. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. El foro es tuyo. Les voy a pedir a todos, por favor, como siempre, que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, aunque hay un control maestro de parte de la administración de la sesión. Siempre se puede escapar algo y entonces es ideal que todos estemos mesurados. Al final, la sesión de preguntas, como siempre, durará lo que el ponente permite y lo que disponga de su tiempo, y en el chat pueden ustedes escribir las preguntas, yo las iré leyendo para moderarlas, y si queda espacio para algún comentario final, pues adelante. El foro es tuyo, querido Luis, adelante con lo que nos quieras compartir y bienvenido. Bueno, Jorge, muchas gracias, Jorge. Ay, perdón. Aquí está Joaquín Dávila. Sí, yo simplemente quería saludarte. Vamos, excelente la presentación. La verdad es que has dicho cosas de Luis que ya me animan a quedarme oyendo, ¿no? Yo creo que esa descripción solo es clarísimo que eres un excelente profesional y una gran persona, que al final es lo más importante, ¿no? Pues Luis, darte la bienvenida a este simposio. La verdad es que estamos encantados desde IEB de colaborar. Jorge, la verdad es que ha hecho un trabajo excelente y ha seleccionado unos ponentes de primera línea. Agradecerte tu tiempo, que sé que no es mucho y que vamos a disfrutar mucho y aprender contigo. Y nada, darte la bienvenida de parte del IEB, desearte suerte con la ponencia, que seguro que es interesante, y avisar a todos los que estáis conectados lo que comentaba Jorge hace un segundo. Vamos a intentar mantener los micros y las cámaras cerradas para darle importancia a nuestro ponente y que coja relevancia dentro de la pantalla. Y las preguntas que puedan surgir las dejamos para la parte final de la sesión, para que Luis pueda hacer su presentación sin problema. Y después, sí os pedimos que las dudas que tengáis, las preguntas que queráis hacerle, las pongáis en el chat, que nosotros después se las haremos llegar, ¿vale? Se lo leeremos en el chat, o sea que tú, Luis, despreocúpate del chat, que nosotros luego te hacemos llegar las preguntas, ¿vale? Perfecto. No, a ver, pues... Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras de bienvenida. Gracias, Joaquín. Y pues bueno, sin más, nos arrancamos entonces. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo más para hacer la última mención. Por favor, todos apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que no... perfecto. Gracias. Adelante, Luis. Listo. Pues bueno, hoy voy a hablar de un tema que creo que está en boga, del tema inflacionario, qué tanto es transitorio, hacia dónde creo o creemos en Franklin que va la inflación. Y pues bueno, no espero que sea de su interés. Empezamos con esta gráfica que me gusta mucho de The Economist. La sacaron ya hace algunos meses. Digo, no ha cambiado mucho, dado que estamos viendo 700 años de historia en esta gráfica. Entonces, pues no, o sea, unos meses realmente no ha cambiado gran cosa. Lo que hacen aquí es preguntarse, a ver, ¿qué pasa después de una pandemia? ¿Qué pasa después de una guerra en términos de inflación? Se van desde hasta 1300 para ver cómo se ha comportado la inflación antes y después de una pandemia y de una guerra. Y vemos que pues después de 10 años, en el caso de las pandemias, la inflación empieza a crecer, ¿no? Ahora, hay que recordar que, pues bueno, son 700 años de historia, y las pandemias, pues digo, nada más hay que recordar la de 1918, y cuando digo recordar es leer, porque no creo que nadie aquí la haya vivido, pero pues tardó bastante en salir, ¿no? El mundo de esa pandemia. Obviamente no hubo vacunas,
En su momento todo fue por, digamos que por contagios y por inmunidad de rebaño. Entonces, digamos que la pandemia en aquel entonces tardó muchísimo en, digamos que en volver otra vez, o más bien el mundo tardó bastante en volver otra vez a la normalidad, ¿no? Y ahí es donde la inflación empieza a subir. Esta vez ha sido distinto, ¿por qué? Porque pues, los avances tecnológicos nos han permitido tener una vacuna incluso 12 meses, menos de 12 meses antes de que tengamos, de haberse declarado la pandemia, ¿no? Entonces, vemos un mundo bien distinto. Históricamente, después de una pandemia, después de que se sale de una pandemia que tarda entre 5 y 10 años, históricamente hablando, pues vemos que ha habido inflación. Sin embargo, ahorita pues lo estamos viendo muchísimo más rápido porque la realidad se ha vuelto muchísimo más rápida, en el sentido de que pues tenemos en menos de 12 meses pues una vacuna y estamos otra vez ya reabriendo la economía. Hacia adelante voy a hablar un poco de esta reapertura, pero a ver, creo que es bien importante y me voy a centrar parte de la presentación en tratar de explicar por qué se está dando la inflación hoy, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo eso puede traer más inflación en el futuro y dónde se encuentran, digamos que los puntos clave a revisar para ver si la inflación va a continuar o no. Ok, la inflación hoy por hoy, a ver, ojo, también, dado que no me quiero centrar en un país en específico, digo, yo estoy basado en México, pero no me gustaría centrarme en el caso mexicano, entonces lo más probable, o más bien no lo más probable, lo que voy a hacer es explicar un poco a nivel Estados Unidos y después a nivel global, porque además creemos que las dinámicas de inflación que están dando hoy por hoy superan un poco las fronteras, es decir, es un proceso inflacionario global el que estamos viendo hoy. Y lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, lo que pasa en China, lo que pasa en Asia, va a repercutir en pues, prácticamente la inflación a nivel global. Entonces, no voy a hablar específicamente de un país, salvo en el caso de Estados Unidos, probablemente algo de Europa y China, y esto pues lo vamos a poder aterrizar a el país en donde estamos vía exportaciones, vía materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es la inflación de Estados Unidos. Parece alta, sí. Acuérdense que esta es la inflación CPI. Lo que utiliza la Fed, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, es la inflación PCE. Es una inflación, digamos que un poquito más subyacente, más core. Entonces, este está todavía como por debajo de este 5.6 que estamos viendo aquí de la inflación de Estados Unidos, pero bueno, sí se ve alta, sí se ve que ha subido, definitivamente no a niveles de los 70s, pero sí ha estado por encima del promedio histórico. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué tenemos una inflación así de alta? La crisis que vivimos en 2020 fue una crisis bastante sui generis, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, de entrada las empresas dicen, ok, ahí viene una crisis, se está cerrando la economía, va a haber una recesión, va a haber una desaceleración, y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Pues literal, con su manual de cómo afrontar una crisis, pues empiezan a actuar de manera, digamos que racional. ¿En qué sentido? En que pues bajan inventarios, ralentizan su producción, no necesitan comprar más insumos porque dicen, ok, a ver, tenemos vamos a enfrentar digamos que una disminución de la demanda, no me quiero quedar con insumos en las bodegas, no me quiero quedar con producción parada, y por lo tanto, pues voy a utilizar el inventario que tengo para producir el resto del año, no voy a comprar más inventario, y ¿cómo llegan estas empresas al 2021? Pues llegan con un nivel de inventarios bastante bajo, ¿no? Aquí vemos, es una gráfica de 30 y tantos años, de 30 años más o menos, y vemos que el nivel de inventarios de las empresas cuando empieza en 2021 es bajísimo, ¿no? Entonces, las empresas actúan de manera racional ante una recesión, ¿no? Vemos cómo se comportaron en 2008, pues mismo caso, ¿no? Bajan bastante su nivel de inventarios justamente para afrontar esta baja en la demanda. El problema es que, y aquí es donde se vuelve sui generis la crisis y la recesión, el problema es que la gente no le pegó la crisis.
por lo menos no en Estados Unidos, ¿no? Se supone que una crisis y una recesión pues tiene que hacer sufrir a los, bueno, no es que tenga que hacer, pero históricamente hace sufrir a las personas y a las, digamos que a los agentes económicos. En este caso no fue así. En este caso, como teníamos un chorro de estímulos, cosa contraria a la que pasó en 2008, por ejemplo. En 2008 se dio un QE importante, se dieron estímulos, pero esos estímulos se quedaron atrapados en su mayoría en el sistema financiero, no permearon al público. Y esa fue una de las razones también por las que no hubo tanta inflación. De hecho, no hubo inflación desde el 2008 a la fecha. En esta ocasión fue distinta. En esta ocasión, un poco las autoridades monetarias y fiscales para hacer que permearan esos estímulos a la economía, pues lo que hacen es dan literal cheques a las personas, depósitos a sus cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ahorradores o las personas o la demanda? Pues empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer la cantidad de ahorros que tienen las personas en el banco y se da además por un doble efecto. Uno, mayor estímulos monetarios, es decir, cheques, mayores, digamos que estímulos al empleo, o más bien protección al desempleo. Es decir, si quedas desempleado, no solo te daban tu seguro de desempleo, sino te daban un seguro de desempleo mejorado. Y además, una baja en el consumo durante la crisis. Eso sí fue relativamente normal. 2020, digamos que de marzo a diciembre, la gente dejó de gastar. ¿Por qué? Pues en gran parte porque estaban metidos en sus casas, ¿no? O sea, sí consumían, pero no al ritmo que consumían antes. Entonces, ¿cómo llega el 2021 para las personas? Llega con un chorro de dinero, con mucho dinero en sus cuentas bancarias, ¿no? Esto a través de ahorros realizados en 2020 y cheques de estímulos que les fueron depositados a lo largo pues del año pasado. Entonces, si se fijan, es una crisis bastante rara. ¿Por qué? Porque al final de la crisis o al final de la recesión, las personas tienen mucho poder adquisitivo, mucho más del que tenían cuando empezó la recesión. Entonces, tienes a dos entes, ¿no? El que da la oferta, que son las empresas, achicándose, reduciendo sus inventarios, etcétera, etcétera, y tienes a un ente con un poder de consumo muchísimo más fuerte que antes, ¿no? Entonces, no se mueven, o sea, las empresas sí se mueven como se movieron en crisis anteriores, pero las personas no. Las personas tienen más dinero. Entonces, pues van a querer consumir más. Entonces, el 2021, ¿cómo empieza? Con una oferta bastante limitada, pero con una demanda rampante. Es decir, la gente quiere salir a gastar, sobre todo porque ya están vacunados, ya quieren volver a su vida normal, ¿no? Entonces, ahí es donde se da justamente el choque. Aquí es donde la crisis se vuelve distinta en relación a otras crisis que hemos vivido. También se da un cambio en los patrones de consumo y esto es bien importante, ¿no? Generalmente en una crisis pues tiende a bajar los patrones de consumo, ¿no? La gente si quiere comprar una televisión, pues a la mitad de una recesión probablemente no lo haga, ¿no? Espere, ¿no? Espere a ver cómo, si lo despiden, si no lo despiden, muchos otros factores, ¿no? Prefiere guardar su dinero y ver qué es lo que pasa. En esta ocasión no fue así. En esta ocasión, pues, viendo 2019 contra 2020, pues, las personas de todos de todo el dinero que consumen, obviamente bajaron su porcentaje de consumo de servicios. ¿Por qué? Porque no podían salir a consumir servicios y subieron su consumo en bienes durables y no durables. Es decir, empezaron a desplegar este dinero extra que tenían, contrario a lo que había pasado en otras crisis, que simplemente te achicas y no pasa nada, ¿no? La tele puede esperar un año o el coche puede esperar un año o lo que sea para ver si en un futuro puedo consumir o no. Entonces, además de todo esto, pues obviamente vienen cambios en los patrones de consumo. La gente se dio cuenta que pues puede consumir de una manera distinta, ¿no? Y esto nos habla de cambiar el patrón de consumo hacia un patrón más, digamos, electrónico, en donde pues ya no necesita ir al mall, en donde incluso ya no necesita ir al trabajo pues, para trabajar, ¿no? Ya muchos ya están haciendo home office
independientemente de la pandemia, algunos ya van a entrar en un esquema híbrido, algunos días home office, otro día en la oficina, y eso pues obviamente va a pegarle a la derrama también económica pues, o sea, de todas las empresas que le dan servicio alrededor de el regreso a la oficina, ¿no? Llámese la tiendita de la esquina, llámese el restaurante que está en una zona de oficinas, etcétera, etcétera. Digamos que esos patronos, o sea, esa industria, pues va a tener que mutar a otro tipo de servicios, ¿no? Un servicio más orientado a para llevar quizás o para entregar a domicilio, etcétera, etcétera. Y pues eso obviamente te va a requerir recursos que no necesariamente están tan disponibles hoy por hoy. Entonces, este cambio en el patrón de consumo pues, te puede traer también disrupciones dentro de pues, ciertas cadenas de suministros. Entonces, bueno, digo, ya toqué el punto. Hay problemas estructurales, ¿no? En la cadena de suministros vemos que pues hay digamos que mayor tiempo para entregar, hay inventarios bajos, que es lo que les comentaba, obviamente se pagan más precios y pues obviamente hay cierto, digamos que embotellamiento en puertos para poder entregar ciertos órdenes pues ya sea de materia prima o productos terminados, etcétera, etcétera. Gran parte de esto se debe y ahorita vamos a ver la inflación de Estados Unidos, cómo le podemos asignar ciertos, digamos que attributions o ciertos cambios en la inflación, se lo podemos asignar una parte muy fuerte a el tiempo de entrega de chips. Vemos cómo ha crecido bastante. Antes estaban en alrededor de 12 semanas, ahorita ya están tirándole a las 20, 21 semanas. Y esto pues, ha hecho que pues, toda la industria que necesite chips, que van desde aparatos electrónicos, coches, aviones, etcétera, etcétera, se esté rezagando. Esto aunado a pues el precio del transporte, ¿no? El precio del transporte también ha subido bastante. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos el Baltic Dry Index, que es justamente un índice de cuánto te cuesta llevar mercancía de un punto A en punto B digamos que en las rutas comerciales más comunes. Y vemos que está a niveles bastante altos de los últimos 10, 12 años. Generalmente esta gráfica, si ya la habían visto, se las enseñan desde el 2011 y es un poco truculenta. ¿Por qué? Porque sí se ve que está subiendo de una manera muy importante, que sí lo está haciendo, pero todavía estamos muy lejos de lo que veíamos en 2007 y 2008. Eso no quiere decir que estemos bien, lo único que quiero decir es que, pues, bueno, de entrada hay espacio para que pueda subir, todo parece indicar que va a seguir subiendo por temas de logística en Estados Unidos y en China, ¿no? Los puertos no tienen la capacidad hoy por hoy de afrontar esa demanda que se está viniendo y crecer, digamos que la capacidad de los puertos no es trivial, ¿no? Se requiere construcción, se requiere tiempo, se requiere CAPEX. Si bien lo están empezando a hacer, pues no es algo que se va a resolver esta semana, ni la que sigue, ni la que sigue, ¿no? Entonces es probable que este tema de aumento en el shipping o en las entregas, pues siga creciendo, ¿no? El precio. Entonces, viendo esos dos temas, vamos a ver que pues prácticamente la mayoría de la inflación que estamos viendo en Estados Unidos se debe a esas dos cosas, a temas relacionados con la escasez de chips y temas relacionados con la reapertura, ¿no? Vemos que prácticamente esos dos temas son lo que ha hecho que la inflación de Estados Unidos se dispare. Vamos a el que sigue. La verdad es que los drivers de inflación, esta gráfica me gustó, pues, te dan también señales mixtas, ¿no? Aquí se ponen 7 drivers. Vemos en el caso de la década de los 70s, vemos cómo, pues prácticamente, bueno, les voy a estar señalando una pantalla acá. Si me ven que estoy volteando para allá es porque aquí tengo la pantalla en grande. Y que es la pantalla que están viendo ustedes. Entonces vemos aquí que la mayoría de los drivers de la inflación estaban bastante, pues, calentándose, ¿no? Bastante, pues sí, bastante calientes, digamos.
durante los 70s. Sin embargo, bueno, y eso generó un crecimiento de la inflación bastante importante. Sin embargo, hoy por hoy, los drivers son muy focalizados, ¿no? La inflación que estamos viendo está muy focalizada. Vemos la política monetaria, que es el Fed Policy, que ya de hecho va a empezar digamos que a enfriarse, ¿no? Con el retiro de los estímulos, probablemente tan pronto como inicios de noviembre. La política fiscal también debería empezar a enfriarse, sobre todo por este posible aumento de impuestos que viene en Estados Unidos. Y además tienes otros temas como la globalización, las expectativas de inflación, etcétera, que esos te indican que la inflación no se está acelerando tanto, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que está muy focalizado de dónde viene esa inflación. Y a ver, es una inflación estructural, no es una inflación tan pasajera como se cree, por lo que nosotros nos inclinamos a pensar a que esa inflación, si bien va a ser transitoria, va a caer mucho más lento de lo que el mercado está esperando. Y ahorita vamos a hablar por qué es una inflación mucho más estructural que simplemente la subida de precios de los commodities, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me adelanto. En términos de expectativas, creo que esto es bien importante, ¿no? O sea, a ver, el tema de la inflación es, mucho tiene que ver con las expectativas de los participantes en el mercado. Si los participantes en el mercado creen que va a venir más inflación o que la inflación se está descontrolando, entonces tienen todos los incentivos para ya sea gastar su dinero, poner el dinero a circular mucho más rápido, o bien empezar a subir precios siendo un productor, ¿no? Entonces, si las expectativas de inflación son altas y consistentes a lo largo de todos los participantes de la economía, entonces una inflación alta se vuelve una especie de profecía autocumplida, ¿no? Entonces, es bien importante que las expectativas se mantengan ancladas. Lo vemos aquí, ¿no? Este es un conteo de qué tan seguido o qué tan fuerte es la narrativa de inflación en los mercados hoy por hoy. Y vemos que esto es un conteo que hace Bloomberg, en donde se fija redes sociales, noticias de Bloomberg y noticias en medios, digamos que en medios generales. Y lo que hace es que sí, al inicio del año vimos una tendencia importante a hablar de la inflación, ahí viene la inflación, ahí viene la inflación. Sin embargo, pues ha estado bajando bastante esta narrativa. Todavía sigue alta en comparación a otros años, ¿no? Sigue por arriba del promedio. Sin embargo, es una tendencia a la baja. Entonces, en términos de expectativas, es probable que, digamos que la inflación como, eh, como un evento que pueda ser disruptivo, ha estado bajando. Entonces, este riesgo de que la inflación de que las expectativas de inflación se desanclen, pues ha ido bajando poco a poco. No, obviamente no descartamos que pueda volver a subir y efectivamente se desanclen las expectativas, pero por lo menos hoy, o sea, esta gráfica la saqué hace 2 horas, por eso tiene un formato ahí todo horrible, pero la saqué hace 2 horas. Vemos que la tendencia o la narrativa de inflación pues sigue estando o sigue ligeramente a la baja. El mercado, sin duda, lo sigue descontando como uno de los riesgos más importantes, ¿no? Vemos que esta es la encuesta que hace BofA, Bank of America, es la última que salió el 14 de septiembre, la siguiente saldrá a mediados de octubre, pero ponen como el riesgo más importante a la inflación, ¿no? Ahora, es el riesgo más importante, pero solamente el 25% de las personas o de los encuestados, que es a nivel global, piensa que la inflación puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, sí es el más importante, pero también es el más, pero también no es tanto el número de personas que lo piensan. Y muy cerca de la inflación está lo que llaman el taper tantrum, ¿no? El taper tantrum es un término que se acuñó allá en 2013, cuando Bernanke simplemente suelta que van a empezar a quitar los estímulos monetarios y pues el mercado hace un berrinche de eso, ¿no? Por eso el tantrum. Se piensa, o bueno, uno de los riesgos hoy por hoy es que justamente al momento de quitar los estímulos, la Fed, por parte de la Fed, pues el mercado empieza a hacer berrinche. Se ve complicado, se ve menos
importante o menos fuerte de lo que pasó en 2013, porque la Fed ha aprendido su lección y ha sido bastante cautelosa al momento de dar señales de retiro de estímulos. Entonces, probablemente el taper empiece tan pronto como en noviembre, y el mercado no haga tanto berrinche, ¿no? Como lo hizo en 2013, en donde pues, todo fue un completo y total desastre, ¿no? Las tasas subieron, los mercados bajaron, fue un mal año para estar invertido. Este año ha sido mucho más atenuado ese efecto. Vamos a ver, bueno, si la inflación sigue siendo un tema, y hablando también de expectativas, la mayoría piensa que la inflación es transitoria, ¿no? Obviamente transitorio es una palabra que ha estado en boga últimamente, junto con el cuestionamiento de qué significa transitorio, ¿no? La vida misma es transitoria, 100 años. El tema aquí es que el mercado está asumiendo que la inflación, por lo menos en las últimas observaciones, las últimas encuestas, que la inflación va a bajar, y en cada encuesta van pateando esa convergencia, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Banco de México, vimos que en su última junta, pues la convergencia se va a dar hasta mediados del 2023, y antes de esa junta era a finales del 2022, y antes de esa junta era a mediados del 2022. Entonces, o sea, han ido pateando la convergencia. Nosotros creemos que la convergencia todavía le queda un par de, digamos que de revisiones a lo lejos. Creemos que lo transitorio va a ser más lento que rápido, y ahorita vamos a hablar por qué y por qué creemos que son, digamos que temas estructurales, lo que no va a permitir que digamos que la convergencia a las metas de los bancos centrales se den de una manera rápida. Mientras hablamos, seguramente han visto todo el tema de commodities. Este es el índice de Bloomberg de commodities. Lo vemos subiendo de manera importante en lo que va del año. Muy lejos todavía, y es una lástima que no traiga esa gráfica, pero si la vemos de más tiempo atrás, vamos a ver que todavía está muy lejos de los máximos alcanzados en 2008. Sin embargo, bueno, el precio de los commodities sí ha subido, ¿no? Y esto obviamente ha traído ciertas presiones en los precios. Lo vemos acá, en donde, si se fijan, la mayoría de las presiones viene del lado de los energéticos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos el cambio porcentual año tras año, el puntito rojo, de la inflación en general. Luego vemos la inflación digamos que de los alimentos, pues que está bastante en línea con la inflación general. Y después, en el punto más arriba, lo que estamos viendo es la inflación de los energéticos. Vemos realmente lo que está causando también un punto importante digamos, que está imprimiendo presiones inflacionarias en el dato general de la inflación, viene dado por el tema de la inflación de energéticos, ¿no? Si le quitamos los energéticos o la inflación de energéticos a la inflación en general, pues vemos otra vez que la inflación sin comida ni energía, es decir, lo que llaman el core inflation o la inflación subyacente, pues cae a niveles bastante más decentes. No quiero decir que dentro del promedio, porque la inflación subyacente también ha ido creciendo en distintas partes del mundo. En México está pegándole ya al 5%, cuando el máximo debería ser 4%. Pero bueno, el punto es que esa inflación extra o esa inflación desmedida que nos preocupa, que estamos viendo, hoy por hoy viene del lado de la no subyacente, es decir, comida y energía. ¿Y por qué energía? Aquí es donde, bueno, seguramente han escuchado el famoso Energy Crunch que se está dando en Europa, o la crisis energética que se está dando en Europa y en China. Vemos que el precio del gas natural, que lo vemos aquí, ha subido bastante. El precio del Brent, que es la mezcla de petróleo líder en Europa, ha subido bastante. Entonces, ¿por qué se ha dado este aumento de energía? Lo vemos porque han tenido, o Europa ha podido importar menos gas, ya sea de Rusia, de Noruega, de Trinidad, de Nigeria, porque pues también a ellos se les está acabando inventario, ¿no? Ha habido un aumento importante del uso de esta energía, y además los inventarios han ido bajando porque pues, ha habido inviernos más fríos de los esperados
en estos países. Entonces el inventario ha ido a la baja. También se da, pues obviamente, por una demanda fuerte a nivel global en términos de energía conforme se va abriendo, ¿no? Y algo importante también es que, pues, para el caso de energías renovables, particularmente energía eólica, pues el viento, particularmente en Inglaterra, no ha soplado tan fuerte como otros años, ¿no? Y eso ha hecho que la energía renovable no esté generando tanto como antes. Entonces, estamos ante un problema bastante particular, y ahorita vamos a ver por qué llegamos a este punto. O sea, es muy fácil decir, las energías renovables no funcionan, ahí está el problema, ¿no? O sea, no están a la altura de la demanda, digamos, o echar cualquier otro pretexto, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ver que en realidad es un tema estructural que no se ha dado, o sea, la pandemia fue el catalizador, o más bien la reapertura fue el catalizador, pero viene de mucho, mucho tiempo atrás. Obviamente, no me adelanto, obviamente en la parte de energía, pues, al haber escasez de gas, al haber escasez de petróleo, pues Europa ha tenido que en cierta medida empezar a regresar al carbón para hacer frente a sus necesidades de energía, y esto pues ha traído pues cierta escasez en China, ¿no? Vemos cómo aquí pues ha subido, sobre todo en el último año, el uso del carbón, eh, debido a esta escasez, y China, que producía pues, prácticamente todo su carbón, ahorita no le alcanza, tiene que empezar a importar. El problema es que en los mercados externos pues, el carbón tampoco está tan a la mano, dado que lo están usando para cubrir su demanda interna, y vemos que China pues tiene problemas de apagones en prácticamente la mitad de su territorio, ¿no? Y esto obviamente causa que las fábricas en prácticamente la mitad del territorio de China pues, se tengan que apagar o tengan que bajar su producción, y esto causa escasez. Entonces estamos viviendo una especie de ciclo bastante complicado, en donde la falta de energía pues, ha generado escasez en otros temas, porque pues no se pueden producir, porque pues, no se tiene energía para hacerlo. Y esto pues pues es una cadenita inflacionaria que eventualmente le va a terminar pegando al producto final. El de haber, o sea, como nota a pie de página o como corolario de todo lo que estoy diciendo es, si tienen que comprar regalos de Navidad, váyanlos pidiendo ahorita, porque probablemente tarden en llegar, y además van a ser más baratos hoy que probablemente en unos meses. Entonces, digo, no terminando esta sesión, no, terminando la siguiente sesión, métanse a Amazon y pienso regalos de Navidad. Pero bueno, ¿a qué me refiero con el tema de que es un tema estructural? Vemos los últimos años, ¿no? El CAPEX, ¿hacia dónde ha ido el CAPEX? El Capital Expenditure, el capital eh, en las industrias del S&P. Vemos que prácticamente con la pandemia bajaron mucho el capital en prácticamente todas las industrias, excepto tecnología, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace sentido, ¿no? O sea, la mayoría de las industrias era menos rentable. La industria tecnológica, con todo el boom que ha existido, se vuelve mucho más rentable. Entonces tú, inversionista, dueño del capital, pues no le quieres meter a una planta eólica, por ejemplo, que te va a dar un rendimiento, no sé, me lo voy a inventar, no sé en cuánto está, del 10%, cuando lo puedes meter en una startup de videollamadas, llamada Zoom, en donde te va a dar un rendimiento muchísimo mayor, ¿no? Entonces, los capitales se han movido, y tan se han movido, y lo vemos aquí, prácticamente la gente se ha invertido en términos de capital, no de dinero de inversión, sino en capitales, en CAPEX, se ha invertido muchísimo en tecnología y ha descuidado la parte de los commodities, porque no son rentables, o por lo menos no son tan rentables como la parte tecnológica. Entonces, este switch de capital ha hecho que el sector de commodities, y esto incluye energía, esté bastante descuidado. No está teniendo la cantidad de CAPEX que debería tener. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un excedente de demanda, como el que estamos viviendo este año, pues tenemos un problema de capacidad instalada, ¿no? O sea, aumentar la capacidad instalada de las cosas que te generan energía es muchísimo, muy complejo, es muchísimo más complejo y tardado
que en otros sectores. ¿Por qué? Porque tienes que construir plantas de electricidad, o sea, construir un parque eólico no es de la noche a la mañana, construir, digamos que, o perforar hoyos, sacar el gas, etcétera, etcétera, no es algo que pase en un mes, ¿no? Entonces, esa falta de CAPEX en el sector, digamos que energético, en el sector de commodities, hoy nos está pasando factura. ¿No? No es que el mundo no pueda o no es que haya una escasez de gas, sino más bien no hay una capacidad instalada lo suficientemente importante, fruto de la falta de CAPEX de los últimos 10 años, para hacer frente al problema actual. Entonces, no es un tema de energías renovables, no es un tema de energías sucias, no es un tema de carbón, o sea, no es un tema de que le falte capacidad energética al mundo, sino que los capitales empezaron a priorizar proyectos de tecnología o proyectos más rentables, lo cual es racional, proyectos más rentables que los proyectos que no son tan rentables, lo que en esta gráfica le llaman la nueva economía y la vieja economía. La vieja economía no es rentable, digamos que se le deja de poner capital, se le deja de inyectar capital y se le inyecta más a la nueva economía. El problema es que la nueva economía no puede funcionar sin la vieja economía. Y entonces, hoy por hoy, cuando el gas está a X cantidad, cuando el precio del petróleo está a 80, $83 el barril, ya se vuelve rentable ese sector. El problema es que capitalizar esa rentabilidad a través de un aumento de la capacidad instalada, pues es bastante tardío, más bien es bastante tardado y es bastante complejo hacerlo. Entonces, estamos frente a un problema estructural que venimos cargando de varios años atrás, y revertirlo va a ser complicado, ¿no? Entonces, es probable que sigamos viendo este energy crunch, o sea, no va a haber un Deus ex machina, un factor externo que venga y nos salve. Probablemente vamos a tener que cargar con el problema los próximos meses, si no es que un par de años, de inflaciones altas y de problemas en la cadena de suministros por la falta de capital asociado a este tipo de economías o a este tipo de sectores. Ahora, ¿es malo la inflación? ¿La inflación es mala? La respuesta es que no necesariamente, ¿no? Acuérdense que la inflación es como el ritmo cardíaco de una persona, ¿no? Si estás en reposo y tu ritmo cardíaco está entre 60 y 90 latidos por minuto, estás bien, no tienes un problema del corazón. Sin embargo, si estás en reposo y tu ritmo cardíaco está en 150, tienes un problema, ¿no? Hay que ir a checarte al doctor. Mismo caso al revés, si estás sentado en reposo y tienes un ritmo cardíaco de 20 pulsaciones por minuto, pues estás bastante muerto, ¿no? Entonces, también lo mismo pasa con la inflación. Si la inflación está o sea, si está en el rango digamos que de lo que el Banco Central dice que debería ser de cada país, es una economía o una inflación sana deseable. Si la inflación está por encima, muy por encima, es peligroso. Si la inflación está por debajo, es muy peligroso también, ¿no? Y vemos el caso de Japón, en donde durante pues, prácticamente 30 años no han podido impulsar su inflación, ¿no? Y eso les ha costado muchísimo crecimiento económico. Si recuerdan, en los 80s Japón era el país promesa, era el país que iba a destronar a Estados Unidos en términos de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y por malas decisiones de política monetaria, se estancó con una inflación pues prácticamente de cero, incluso deflación, y el país ha perdido oportunidades enormes para seguir creciendo, de hecho, ha decrecido. Entonces, hoy por hoy, bueno, va a ver, no hoy por hoy, antes del 2021, la inflación había estado por debajo de lo que los bancos centrales decían que debía estar, ¿no? Entonces estábamos en este problema en donde nuestro corazón estaba latiendo abajo de 60 pulsaciones por minuto. Teníamos un problema cardíaco importante, ¿no? Para el caso de Japón, aquí lo podemos ver, pues prácticamente en los últimos 12 años, 10 años, la inflación el 91% de las veces estuvo por debajo de lo que el Banco Central quería, o en Estados Unidos por debajo, el 85%, ¿no? De hecho, la tendencia en los mercados desarrollados había sido esa. Tenías, digamos, la línea punteada aquí que ven en el centro, es la línea de la meta de los bancos centrales, y vemos que prácticamente pues todos los bancos centrales habían estado por debajo de los últimos 20 años de la inflación que habían querido tener, ¿no? Entonces,
era importante para los bancos centrales poder reactivar esta inflación, ¿no? Vemos el caso de Japón. Japón estaba en el suelo, no solo no crecía, sino tenía inflaciones negativas. Entonces, para el mercado desarrollado, periodos de inflaciones relativamente arriba del promedio no debería ser un problema. Digamos que es incluso hasta deseable, y es por eso que, y ahorita voy a poner esa gráfica, es por eso que Jerome Powell, en el Jackson Hole, en esta Summit de Banqueros Centrales Global en Estados Unidos, que se hace a finales de agosto, el año pasado, pues, cambia la meta de la Fed, ¿no? En 2012 había puesto que la meta de la Fed tenía que estar en 2% la inflación puntual, y ahorita lo cambió a 2% en promedio. Ahorita voy a meter a todo ese tema, pero el asunto es que como buen promedio, pues a veces va a estar por abajo, va a estar por arriba, y si los últimos 10 años has estado por abajo, pues ahí te está dando a entender que están dispuestos a aceptar inflaciones por arriba para que en promedio eh, estés alrededor del 2%. Si eres mercado emergente, la respuesta va al revés, ¿no? El mercado emergente ha pecado del otro lado, es decir, no ha sabido controlar bien su inflación hacia arriba. Entonces, si se fijan aquí la línea promedio, pues prácticamente todos los países que están aquí se vuelan su meta de inflación, ¿no? Probablemente Chile es el que más pegadito esté, pero pues prácticamente todos los países se le están volando. Entonces, bueno, aquí sí la inflación es importante controlarla, y es una de las razones, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, de por qué los mercados emergentes ya están subiendo tasas. ¿Y por qué se están adelantando respecto a mercados desarrollados? ¿Por qué? Porque el mercado emergente tiene mucho más prisa de controlar la inflación. ¿Por qué? Porque históricamente su inflación ha estado por encima del promedio. Hablando un poco de Powell, y esto es lo que decía, ¿no? Acuérdense de que ellos ven la inflación PCE, no la CPI. Lo vemos en 360, la última observación. Obviamente por encima del 2%. Si la Fed hubiera tenido la meta del 2% puntual, ahorita debería estar actuando. Sin embargo, cambian su meta a promedio. El tema es que, pues, ¿qué es el promedio? ¿El promedio de qué? ¿De los últimos 6 meses? ¿De los últimos años? ¿De los últimos 24 meses? No nos dicen. Entonces nos lo dejan a la interpretación. Es bastante ambiguo la forma en la que lo dice. Y entonces lo que hago aquí es justamente ver 12 meses en donde estamos parados con este promedio, y 24 meses, y vemos que 12 meses pues ya estamos por encima de ese 2%. 24 meses no. Entonces, pues ahí hay, digamos que un caso para la Fed, para poder decir, a ver, pues todavía estamos ligeramente por abajo, 24 meses. Si lo hubiera hecho 36 meses, seguramente hubiéramos estado todavía un poquito más por abajo de ese 2%. Entonces, digamos que hay tiempo y hay espacio para seguir dejando la inflación correr un poco más antes de empezar a actuar monetariamente hablando. Consenso. El consenso sigue siendo más crecimiento, más inflación. Se empieza a hablar un poco del tema de estanflación, es decir, inflación sin crecimiento. Sin embargo, creo que hoy por hoy es un tema que está bastante, pues, que es bastante mediático o amarillista, ¿no? O sea, hablar que no va a haber crecimiento, o sea, hablar que hay inflación sin crecimiento, cuando el pronóstico de crecimiento de este año para Estados Unidos es casi 6%, en el caso de México es 6.3%. Pues a ver, o sea, eso es crecimiento, ¿no? Entonces, creo que estamos muy prontos para hablar de una posible estanflación, que es inflación sostenidamente alta con crecimientos bajos o nulos, ¿no? Creo que si están escuchando el término estanflación, podríamos estar todavía muy, muy, muy pronto para estar hablando de esos temas, y pues creo que es más amarillista que otra cosa. En términos de mercado, vemos a la inflación, más bien el T-Note no moviéndose con la inflación, ¿no? Vemos aquí el T-Note en la parte de abajo, la inflación en la parte de arriba, vemos que tiene una relación pues casi lineal, ¿no? O sea, sobre todo del 0 al 8%, ya después pues se hace un desastre, pero del 0 al 8% al parecer hay una relación lineal entre el T-Note y la inflación. Estos son datos mensuales de los últimos 60 años. Y vemos que pues, cuando sube la inflación, sube el T-Note, y es natural, ¿no? Le pides más tasa a la deuda o sea, para no perder tu tasa real. Sin embargo, en las últimas observaciones, que es lo que circuló ahí en rojo, pues vemos que ha habido
o que el T-Note se ha comportado de una manera bastante extraña respecto a la inflación. Una razón puede ser porque la Fed está comprando bastante y entonces es probable que sí veamos un regreso, digamos que esa nube que vemos ahí en los próximos meses conforme la Fed vaya eliminando sus compras a mercado. Y bueno, termino con estas dos gráficas que vienen, los movimientos de los bancos centrales. Vemos cómo del lado izquierdo está más lleno de mercados emergentes. Hay por ahí, obviamente, algunos desarrollados como Corea del Sur y Noruega que ya han subido tasas. Vemos que prácticamente la mayoría son mercados emergentes por todo este tema que les comenté de la inflación, mientras que los mercados desarrollados pues, no parecen tener prisa. Vemos cómo, obviamente también hay ahí algunos emergentes, como caso de Colombia, por ejemplo, como el caso de Malasia o Polonia, que no han subido tasas, pero también son los menos, ¿no? Al final del día podremos distinguir, digamos que entre emergentes que ya empezaron a subir tasas y desarrollados que no lo han hecho, por todo este tema de cómo han tratado la inflación a lo largo del tiempo. Y lo vemos en un agregado, lo vemos así, ¿no? Pues prácticamente el emergente se ha subido muchísimo la tasa de interés, respondiendo un poco a estos temas de inflación, mientras que el mercado desarrollado, pues no lo ha hecho. Aquí me detengo, no sé si, bueno, 15 minutos de preguntas y respuestas, no sé si haya alguien con alguna pregunta que quiera realizar. De este lado no vemos preguntas, Luis. Yo, por mi parte, en lo que si alguien se anima, adelante. Yo creo que el tema de la inflación siempre es un tema que intimida. Yo tenía un maestro de economía que se llamaba Benjamín que decía que hay dos cosas que pueden intimidar a la gente: que alguien venga a hablar de astrofísica y que alguien venga a hablar de cómo controlar la inflación. Son las dos cosas que pueden intimidar en la cena. Tal vez es la razón por la que no hay preguntas. Yo sí tengo una. Me quedo pensando en la perspectiva que tú das. Hablas de una especie como de salud no alarmista, es decir, tenemos un tema, tal vez en esta analogía que hiciste maravillosa de la salud cardíaca o la presión arterial de una persona, pues tal vez estamos en algo de hipertensión que se puede controlar con dieta, digamos, ¿no? No estamos en un infarto al miocardio. Pero yo pregunto desde los zapatos de un director de una compañía, por ejemplo, que maneja commodities, desde el director de una compañía, bueno, pues digo, que transforma materias primas, que transforma plásticos. ¿Qué tan preocupados debemos estar acerca de la perspectiva de corto plazo? Es decir, el siguiente año y medio, ¿qué tan complicada se puede poner la cosa? Porque una cosa es hablar del termómetro general y otra cosa muy particular, decir, bueno, esta crisis va a afectar directamente los empleos, la producción, las ventas de mi empresa en un año y medio. A ver, yo creo que el tema de los commodities tiene para rato, ¿no? A ver, y va a depender mucho de qué commodity estamos hablando, ¿no? Podemos hablar del commodity agrícola, en donde, o sea, el cambio climático sí nos está pegando, ¿no? O sea, sí hay, por ejemplo, hablando particularmente del maíz, o sea, México, la mayor producción de maíz de México se da para consumo interno, o sea, en Sonora. Ha llovido mucho, las presas están llenas. Ok, el siguiente año probablemente México no tenga temas de presiones inflacionarias a través del maíz, que es uno de los grandes, digamos que termómetros inflacionarios del país, pero a nivel global probablemente sí. ¿Por qué? Porque mucha de la producción viene del norte de Estados Unidos, en donde no ha llovido lo suficiente, y de Canadá, en donde ha habido incendios forestales que han destruido alrededor del 25% de la producción, ¿no? Y eso es desde el punto de vista del maíz. Luego tienes pues otras, ¿no? O sea, el tema de la energía. Yo creo que todavía nos queda rato de energía cara, ¿no? Y eso pues obviamente va a permear en producción y en bienes y servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a los commodities todavía les queda un buen rato de precios altos, y eso pues obviamente va a terminar, digamos que permeando en los precios que el consumidor final consume, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros creemos que, digamos que esa convergencia todavía va a llevar un poco más de tiempo de lo que el mercado está esperando. Probablemente veamos otra vez precios relativamente estables, normales, en algún punto del 23, incluso el 24. Muy bien, muchas gracias, Luis. Conecto con otra pregunta. Ahora, digo, para el consumidor final,
¿qué tan preocupados, hablo al nivel inversionista, en la labor de banquero, una de las preocupaciones más grandes de la generación que sigue invirtiendo grandes capitales o el high net worth, ultra high net worth, es las remembranzas del 95? Y como tú sabes, a veces el sesgo de tratar de equiparar cualquier cosa que parezca una crisis, la llevan a la crisis que más sufrieron. Y en muchos casos sigue siendo la del 94-95, no la del 2008 para muchos inversionistas, sobre todo pues de generaciones, 3 generaciones atrás, 2 generaciones atrás. ¿Qué tan preocupados deberían estar desde tu óptica analítica estos inversionistas? No, a ver, para el caso de México, o sea, México es un bicho bien distinto a lo que fue en el 94, ¿no? En el 94 los fundamentales del país estaban bastante deteriorados, ¿no? El tipo de cambio fijo te iba quitando, digamos que reservas internacionales, ¿no? Hoy por hoy no, hoy sí hay un golpe, digamos que global o interno, todo se absorbe a través del tipo de cambio más que de las reservas, más que de otra cosa. Y pues sí, a ver, el tipo de cambio se deprecia, pero no necesariamente pues eso trae inflación, ¿no? A ver, vimos una depreciación del tipo de cambio el año pasado de 18 a 25 para después regresar a 20. Y pues eso realmente no causó mucha inflación el año pasado, ¿no? Entonces ya no, o sea, México ya no es tan sensible a depreciaciones del tipo de cambio, sobre todo si son depreciaciones rápidas, ¿no? Una depreciación sostenida de varios años, eso ya empieza a ser inflacionario, pero una depreciación rápida no, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que México sí es un bicho bien distinto a lo que era en el 94. Tenemos una solidez bastante importante y una de esas razones es por las que seguimos siendo grado de inversión, independientemente de pues los malos manejos políticos y económicos que hemos visto en los últimos años. Gran manejo de la mesura política al final. Aquí hay 2 preguntas que salen. Una dice, muchas gracias, me gustó la presentación, dice José. ¿Cómo encaja esta situación inflacionaria con la visión de Cathie Woods? No sé si tienes tu contexto de qué se refiere José con la visión de Cathie Woods. Uh-huh. A ver, bueno, hasta donde yo entiendo, Cathie Woods ha sido una de las grandes defensoras de que el problema no es la inflación, sino la deflación. Entonces, dice Cathie Woods, y no sé si a esto te refieras, que de lo que hay que preocuparnos es la deflación. Y un poco la narrativa de Woods es que la innovación financiera tiende a ser deflacionaria y dado que su fondo invierte en innovación financiera, entonces pues es una especie de pitch de venta pues ahí viene la deflación, olvídate de la inflación, ahí viene la deflación, invierte en mi fondo. Yo creo que es más un pitch de venta que otra cosa. Sí ha sido deflacionaria la innovación financiera, pero es una deflación, digamos que de muy largo plazo. O sea, no es como que pues aquí está la innovación financiera y por lo tanto ya no hay inflación, ¿no? O sea, muchas veces vamos a tener choques de corto y mediano plazo que nada van a tener con la innovación financiera y que va a hacer pues que la inflación se salga de los rangos, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión de que la innovación financiera es deflacionaria sí es cierto, pero se da en ciclos muy largos. Y la visión de Cathie Woods es una visión de corto plazo, en donde pues, o sea, va a haber deflación el siguiente año y por lo tanto invierte mis fondos. Yo creo que más bien ahí es un pitch de venta. Largo plazo puede ser relativo para Cathie Woods, porque si dices que Tesla va a 4,000, puedes sostener esa postura 20 años y a ver qué pasa cuando le doy, ¿no? Exacto, que bueno, que dado la edad de Cathie Woods que está alrededor de los 65, pues ya tampoco le quedan, o sea, a largo plazo ya no es tan largo, ¿no? Pero No, y bueno. cuando llegue a largo plazo puede no estar alrededor de nosotros para platicarnos, ¿no? Muy bien. Exacto. La siguiente pregunta es que si nos puedes hablar un poco de Franklin Templeton. Creo que es útil. Sí, bueno, a ver, Franklin es una empresa global, ¿no? Estamos dentro de los top 5 manejadores de dinero en el mundo, como manejadores o sea, como AUMs, como Asset Under Management. Aquí en México, la empresa tiene alrededor desde el 2005, más o menos, ya vamos para 16 años. Manejamos alrededor de 4 billones de dólares, alrededor de 80 mil millones de pesos. Y bueno, tenemos, digamos que 2 ramas
digamos que en el negocio, ¿no? Los fondos privados, en donde vemos fondos de pensiones, fondos patrimoniales, fondos de tesorería, etcétera, etcétera. Y los fondos públicos, en donde tenemos un suite de fondos de alrededor de 10 fondos en donde el inversionista local puede invertir, ¿no? Alrededor de 5 son de renta variable, sobre todo renta variable global, y otros 5 son de renta fija, de los cuales 4 de esos 5 se manejan por el equipo local, en donde yo soy el director de inversiones, en donde, o sea, mi equipo lo maneja. Es un fondo de liquidez, es un fondo de tasa real, es un fondo de tasa nominal y es un fondo de, digamos que liquidez eficiente. Eh, y pues nada, digo, o sea, los productos están disponibles, o sea, no atendemos personas físicas, los productos están disponibles como persona física a través de pues, prácticamente cualquier distribuidor del mercado, ¿no? Cualquier distribuidor de fondos en el mercado, ¿no? Que además, para agregarlo, yo he tenido la suerte, la fortuna y el gusto de promover y recomendar en comités tus fondos que gestiona tú y tu equipo y maravillosa gestión, como siempre, te lo he dicho en persona y ahorita lo digo en frente de la audiencia. Hay una última pregunta. Buenas tardes. Escucharemos una versión más laxa de estos topes y baches de las recientes propuestas de reforma a la ley energética. Creo que hablamos de México en tu podcast y ahí aprovecho para que también anuncies tu podcast, que es maravilloso. Muchas gracias. No, a ver, ahorita no tenemos un capítulo, digamos que programado sobre la ley energética, pero sería algo interesante. Probablemente en las próximas semanas lo estaremos sacando, no es una mala idea. Y pues sí, digo, a ver, con el CFA Society de México, un amigo y yo sacamos un podcast justamente de temas de inversión. O sea, queríamos. O sea, bueno, vimos el mercado de podcast en en español en México y muchos eran finanzas personales, y otros eran como noticias de inversión. Nosotros vimos ahí un nicho interesante en donde pues puedes hablar, un lugar donde podemos hablar de inversión de una manera más seria, sin elevarlo tanto para que sea pues, accesible a la mayoría. Y pues la verdad es que ha tenido bastante buen recibimiento. Se llama Money Talks, el otro lado de la moneda. Lo encuentran en Spotify, en Apple, en Google, en donde sea. Y pues nada, la verdad es que ya pasamos una temporada, muy buen recibimiento y pues nada, empezamos. De hecho, mañana sale un nuevo capítulo que creo que les podría interesar y vamos a hablar de NFTs, de Non-Fungible Tokens. Entonces creo que puede ser si no lo conocen, puede ser un buen episodio para empezar. Muy bien, una última pregunta porque nos queda un poco de tiempo. Excelente presentación, Luis, muchas gracias, dice Felipe. ¿Qué literatura recomiendas para mantenernos actualizados en el tema? En el tema de inflación, Seguramente. híjole, este... No, a ver, yo creo que o sea, los reportes de las casas de bolsa que están saliendo ha habido algunos bastante buenos. No creo que haya una literatura actual sobre lo que está pasando, o sea, un libro o o algo similar. Yo me iría más bien pues sí, a las casas de bolsa o a los brokers que luego sí sacan buenas cosas, ¿no? Detecto una oportunidad de mercado, Luis, para que escribas un libro de esta circunstancia atípica y nueva. Muy bien. Luis González, muchísimas gracias por compartir con nosotros Academia, por compartir tus ideas. Hay una máxima que le decimos a todos los analistas de nuevo ingreso que formamos en el instituto y que compartimos también con el IEB, que es que el trabajo principal de un analista es describir la realidad, aunque esa realidad atente contra su sistema de creencias. Y creo que tú lo has logrado de manera maravillosa y lo sigues logrando. Eres una gran aportación al gremio y de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ver, mil gracias, Jorge, mil gracias por las palabras, mil gracias al instituto por la invitación y pues encantado de seguir colaborando. Venga, a toda la audiencia les agradecemos muchísimo el tiempo. Viene la siguiente ponencia con David Castello. Querido Joaquín, ¿estás en línea? Gracias. Estoy en línea. Aprovecho también para agradecerte, Luis, la presentación. La verdad es que además con mucho seguimiento y con muchas preguntas, o sea que eso es que lo has hecho fantásticamente y has generado ese interés. Te lo agradecemos muchísimo desde IEB, desde el Instituto de Estudios Bursátiles de aquí de España. Muchas gracias, No, mil gracias a ti, Joaquín, gracias por la invitación y reitero Luis. mi disposición para seguir colaborando en siguientes eventos.